Antonio, muy buenos días y agradecerte por el tiempo que concedes a Caja de Resonancia. No, al contrario, yo muy contento de estar contigo y con tu público y agradeciendo la invitación. Hace poco se celebraron los 100 años de la fundación del Partido Aprista. El año pasado se realizó en la ciudad de Lima un coloquio internacional acerca de el APRA y Haya de la Torre. Y hoy día, hace algunos pocos días, ha aparecido tu libro, El jefe Haya, la Internacional Comunista y la ruptura con Mariátegui. ¿Por qué, Antonio, es necesario hacer el análisis, el estudio sobre esta etapa de la historia peruana y qué relación guardaría ello con el presente? Bueno, efectivamente, ¿no? La división de la tradición radical siempre ha sido un tema que ha preocupado al mundo intelectual y político peruano. La tradición radical se funda hacia finales del siglo XIX. Los protagonistas fueron anticlericales y sobre todo los anarquistas, que en el Perú y en buena parte de América Latina fueron una variante del anarquismo que se llamó el anarcosindicalismo. El Perú tuvo en esta etapa un movimiento bastante fuerte y bastante singular. Por un lado, con una gran figura intelectual como González Prada, por otro lado, con una vocación de enraizarse en la tradición peruana y conversar con el indigenismo. Pero el anarquismo declinó en el Perú y en el mundo entero en los años 20 y dio paso a corrientes políticas más modernas, más propias del siglo XX, y entre ellas el comunismo, que se inspiraba en Rusia, y luego van a seguir el fascismo y en el caso peruano y latinoamericano los populismos. Los populismos que fueron muy importantes en la historia de América Latina, Perón, Vargas en Brasil, el general Cárdenas en México, esos populismos tuvieron un abuelito ideológico, un fundador, y ese es Saya de la Torre. Entonces, conocer las circunstancias en las cuales el populismo se separó, ¿no? Hubo una divergencia fundamental entre el marxismo por un lado y el comunismo por el otro. Es un tema que siempre ha preocupado en el Perú y que tiene su llegada en América Latina. Pero en el Perú particularmente siempre ha preocupado. Todas las generaciones han reflexionado sobre esto y es un viejo tema al cual bueno, siempre me había preocupado y al cual yo le he añadido algo, que es haber ido a Moscú para leer los papeles de la Internacional Comunista y conocer de primera mano qué es lo que pensaba Moscú sobre Haya, sobre Mariátegui. Y ahí Entonces es se trata donde de un viejo tema con una nueva fuente y por lo tanto permite arribar a algunas conclusiones un tanto distintas a las anteriores. Y ahí es en donde tú descubres, entre comillas, que el primer contacto con alguna organización o con algún peruano que tiene la Internacional Comunista es con precisamente Haya de la Torre. Sí, es un tema que no era ignorado, ¿no? En el sentido que el mismo Aya de la Torre escribió un folleto, se llama Impresiones de Rusia Soviética, y él lo publicó, ¿no? Entonces, sí se sabía que Aya había estado en Moscú, que había participado en el quinto Congreso de la Internacional Comunista, que había visto a Trotsky, que había visto a los líderes en la tribuna, ¿no? Y que lo describe, pues, en este folleto que te digo, Impresiones de Rusia Soviética. Bueno, lo que no se conocía era la intensidad de la relación, ¿no? La complicidad, los acuerdos, las propuestas y también el momento de la divergencia. Cómo así una relación que inicialmente fue muy cálida acaba, por el contrario, siendo una ruptura, ¿no? Entonces, la trayectoria de la relación de Haya con la Internacional no se conocía tan bien y los papeles de Moscú la evidencian. Fueron 4 años en los cuales Moscú no tuvo ningún interlocutor peruano salvo Haya de la Torre. ¿Fue marxista Haya de la Torre?
Bueno, de alguna manera él se declara marxista en una serie de textos, pero mirando con cuidado sus obras, me parece, ¿no? Que nunca define muy bien en qué sentido es marxista, qué toma del marxismo, qué ideas le parecen fundamentales, sino me parece como una declaración, ¿no? Una época en la cual el marxismo era muy famoso, pocos años después de la Revolución Rusa, pues, revolucionarios y rebeldes del mundo entero, entre los cuales se contaba ella en ese momento, se sentían como atraídos, ¿no? Por Moscú y se decían pues marxistas. Pero en el caso de Aya es curioso que no hay una definición alguna de qué conceptos toma de Aya, de Marx, digo, y más bien empieza a diferenciarse. Y su argumento va a ser así, que el verdadero maestro es Hegel, él es el de la dialéctica, y que Marx aplicó a Hegel para Europa y que él está aplicando a Hegel para América Latina. Entonces se pone a la par con Marx, ¿no? Ya. Tienen un vínculo porque ambos beben de Hegel, pero no es que él es un seguidor del otro, ¿no? Sino cada uno aplicado para su específica realidad, lo que Aya le decía para su espacio-tiempo histórico. Antonio, tú señalas, ¿no?, que Moscú, la Internacional Comunista, lo recibe con bastante calidez a Aya de la Torre, a diferencia de la aspereza con que recibe y con que se relaciona con José Carlos Mariátegui. ¿A qué crees tú que se debería o se debió esta diferencia de trato? A los cambios que había experimentado Moscú, no tiene que ver con ellos, tiene que ver con Moscú en específico. Y esto es así. El año 24, en la Internacional Comunista, pesaba la idea del Frente Único. El Frente Único en Europa, los partidos obreros debían ir juntos, eso significaba ir con los socialistas, y en países coloniales como la China, que estaban pensando en la China fundamentalmente, eso significaba ir con la burguesía nacional en contra del imperialismo. Y entonces se meten al Kuomintang, que es un partido de Frente Único, parecido a lo que pretendía pues el APRA, ¿no? Que dice beber del Kuomintang, pero se meten los comunistas chinos al Kuomintang y ahí, bueno, desarrollan su trabajo durante unos años. Sin embargo, las tensiones se van acumulando y en determinado momento que había fallecido el fundador Sun Yat-sen, que era muy abierto, muy amigo de Moscú, y lo había heredado Chiang Kai-shek, que era un jefe militar, en determinado momento rompe con los comunistas y los masacra. Ahí viene la famosa masacre de Shanghai y un cambio completo del panorama político en la China de la época. A raíz de eso, en la Internacional Comunista deciden romper con la política de Frente Único. La política de Frente Único no lleva a nada, esto es un error, se radicaliza la Internacional y adoptan una nueva línea, ya no el Frente Único, sino la nueva línea se llamó clase contra clase. Y ahí está la idea, ¿no? De ir al todo por el todo, desde la clase obrera contra los demás. Entonces, el PC adoptan, los PCs, a partir del giro de Moscú, adoptan una política ultraizquierdista que duró bastantes años. En ese periodo, se acerca Mariátegui. Y Mariátegui es recibido, bueno, no tan bien como había sido recibido Haya cuando imperaba la política del Frente Único, porque Mariátegui también quería Frente Único, Mariátegui también era defensor del campesinado, Mariátegui también tenía una perspectiva más global, digamos, ¿no? Menos sectaria, conversaba con intelectuales, con artistas, la misma revista Mauta, pues no es una revista político-cultural. Entonces, el momento en el cual se acerca a Mariátegui es el momento de radicalismo del internacional y lo miran feo. Y ahí viene, porque el libro que tú has escrito tiene tres niveles, y el segundo nivel es precisamente sobre la Internacional Comunista, y ahí tú afirmas que la ruptura entre Haya y Mariátegui tuvo una importante participación de la Internacional Comunista. Yo creo que esta de repente va a ser una de las tesis que más controversia, discusión y polémica va a levantar.
¿Cómo así? ¿Cuáles son las características de la intervención de la Internacional Comunista? ¿Por qué es determinante en la ruptura, en la llamada ruptura entre Mariátegui y Haya de la Torre? Bueno, mi apreciación es que tanto Aya como Mariátegui deciden romper el uno con el otro más o menos en la misma época, o casi en las mismas circunstancias, que es el comienzo del año 1928. En ese momento, Aya crea un partido y se proclama jefe político militar del partido y se lanza a la presidencia de la República. No obstante que no tenía la edad mínima legal para presentarse, pero se presenta como candidato a la presidencia de la República. Y establece que la dirección de ese partido que está fundando es alrededor de donde él esté. No hay dirección fija, sino a donde él esté, los que lo acompañan son la dirección. Entonces, las condiciones que plantea ella para formar partido son tan duras y tan drásticas que él tenía que saber, ¿no? Que el otro no lo iba a aceptar, pues. Ni siquiera había conversado. No es que hablamos y quedamos en algo. No, no. Un día te informo que ha pasado esto, que soy el jefe político y militar, y además para siempre. De tal manera, pues, que ocurrió lo inevitable, ¿no? Mariátegui escribe una carta determinante diciendo, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, nadie me ha avisado de esto, cambia los términos en los cuales estábamos conversando los años pasados y no me consideren parte de este asunto. Mariátegui, en una carta, le dice terminantemente, de una manera cortés, pero terminante, que no, ¿no? Y sin embargo, en esos mismos días, en forma paralela, Mariátegui había enviado a Moscú a una delegación de Amauta. Y entonces manda a dos personas, uno es Julio Portocarrero, que era un importante dirigente sindical peruano, y el otro es un periodista especializado en temas sindicales, Armando Bazán. Estos dos llegan a Moscú para una reunión de la Internacional Sindical Roja, los sindicatos comunistas. Participan en la reunión, al terminar la cual Bazán se regresa, se queda Portocarrero, y Portocarrero procesa una reunión con el secretariado de la Internacional, en la cual pregunta explícitamente cuáles son los consejos de ustedes, los líderes de la Internacional, con relación al APRA, con relación al Perú, con relación al Partido Peruano. Y le dicen, tienen que romper el APRA, porque el APRA es un partido de frente único y lo que nosotros queremos es un partido de clase obrera. Entonces la clase obrera tiene que estar independiente. Estaban pensando en Moscú en lo que había pasado en China. Al meterse al Kuomintang, los habían acabado masacrando. Entonces, que no ocurra de nuevo, entonces nada con el APRA, porque el APRA es como el Kuomintang, partido de frente único, y nosotros lo que queremos es que ustedes sean un partido de clase obrera. Entonces les dicen explícitamente, rompan con el APRA. Y ahí están los documentos. Entonces viene Portocarrero a Lima con esas instrucciones, pues, ¿no? De tal modo que la ruptura es de ambas partes y la internacional es clave porque es la que aconseja. El primer eje del estudio, del libro que tú nos presentas, trata sobre la figura de Haya de la Torre, sobre el liderazgo de Haya de la Torre. Y tú mismo te haces la pregunta, ¿dónde se halla la fuerza de Haya de la Torre? Dinos sintéticamente, resumidamente, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Es su voluntad. Aya no tiene otras credenciales más que su propia y firme voluntad. Yo deseo ser el jefe. Esa es la base de su fortaleza. Ahora, asumir la jefatura con responsabilidad, como lo hace, significa asumir una responsabilidad fuerte, ¿no? Es que te tiras encima una tarea enorme, ¿no? Y trata de cumplirla, pues, ¿no? Entonces, es su voluntad, no solamente de yo quiero mandar, ¿no? Sino yo asumo una responsabilidad enorme. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Es la responsabilidad de crear un partido, liderarlo, guiarlo, día a día estar conduciendo el partido, dedicarle la vida, no tener familia, ¿no? Como fue el caso de Aya, sino que su familia es el partido, ¿no? El partido es una familia extensa y se dedica, pues, el jefe al 100%,
a llevarlo al poder, ¿no? En la lucha por el poder. Entonces, tú sabes, la frase tradicional de los apristas de aquella época era SEASAP, que Solo el APRA salvará significaba al Perú. solo el APRA salvará al Perú. No es Haya, es solo el APRA salvará al Perú. ¿Dónde está Haya? Haya está subsumido dentro del APRA. Entonces es el jefe y su creación, su criatura, ¿no? El jefe se funden en uno solo y eso es lo que salvará al Perú, el partido que yo he creado. De tal manera, pues, que Haya es la voluntad de Haya y la decisión de Haya de asumir la tremenda responsabilidad para toda la vida de concretar esa voluntad. Porque no tenía otros pergaminos. No hay plata detrás, no hay relaciones políticas preestablecidas con alguna corriente internacional, nada. Está partiendo de la nada. Entonces, es su voluntad. Antonio, ¿y tú qué relación encontrarías, si es que hay alguna, entre el APRA desde la fundación hasta el pacto con Odría y luego del pacto con Odría hasta la Asamblea Constituyente, hasta el primer gobierno de Alan García y luego el APRA de Alan García hasta el día de hoy? O sea, me parece que hay una fase como auroral, heroica del APRA, que es el nacimiento, los años 20 y luego la lucha contra las dictaduras que va hasta el 45, 30, 45. Entonces la lucha contra Sánchez Cerro, Benavides y luego el primer gobierno de Prada. Ese es un periodo heroico, ahí están los mártires, las catacumbas, ahí están los héroes apristas, que se enfrentaron a las dictaduras, que lucharon por la democracia, etcétera, ¿no? Que así, hicieron un montón de atentados terroristas también, ¿no? Mataron a un presidente de la República, asesinaron al director del comercio y a su esposa, de paso, militantes apristas, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Al padre de Morales Bermúdez, que era el jefe de la guarnición militar en Trujillo, y decenas de personas, en realidad, ¿no? Menos conocidos. Pero bueno, en esta etapa, 30-45, se forjan como las ilusiones y los símbolos y los mártires del partido que durante largos años van a crear pues lealtades, ¿no? Y van a ser parte importante del caudal electoral. Pero el 45 y sobre todo el 56, el APRA se instala en la sociedad, En el participa de Estado. alguna manera en el gobierno de Bustamante, aunque a las patadas desde el comienzo, y participa también de alguna manera en el gobierno de Prado. Y ahí viene la convivencia, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que el partido se instala en la sociedad y que el partido piensa que se ha sacrificado. Son gente que se metió a la política cuando tenía 20, 30 años y han pasado 30, entonces tienen 50 y la vida se acaba, ¿no? La vida no es que tiene, la puedes prolongar. Entonces el partido se instala en la sociedad y decide, pues, recompensar, ¿no? En el sentido de buscar oportunidades para el ascenso social de una militancia que se ha sacrificado tanto. Y el partido empieza a colocar, pues, ¿no? A gente, en un colegio de abogados, en un colegio profesional, o en puestos parlamentarios, o en asesores, en un ministerio. Entonces el partido empieza a tener una perspectiva como clientelista. Los jefes ayudan a la militancia a ascender social y económicamente a través de los contactos que tienen en la sociedad, debido a que son un gran poder político. Y ahí es la convivencia. Entonces viene una larga etapa, ¿no? Que es la convivencia. Va en el 45 lo intentan, pero fracasan. La oligarquía no les perdona, la oligarquía no les cree. Viene el golpe de Odría y realmente la reconciliación con la oligarquía o con un sector de la oligarquía viene con el segundo gobierno de Prado, 56, y eso se prolonga hasta Velasco. Durante Velasco, Aya, que era muy perspicaz, ¿no? Era alguien que entendía mucho de política, se da cuenta pues que la oligarquía ha perdido.
que el militar, el Juan Velasco, está haciendo lo que decía su libro de los años 30: reforma agraria, nacionalización de recursos naturales. Eso decía su libro de los años 30. Ese había sido el programa aprista original, el de Velasco. Y entonces se reposiciona el APRA durante la época de Velasco. Se reposiciona, abandona la convivencia y se sitúa en el terreno de las reformas del gobierno militar para sostener que él las había diseñado, que él era el creador de esas ideas y que los militares lo habían impedido los 30 años anteriores y que ahora recién se estaban acordando y que lo hacían de una manera que iba a fracasar porque era una manera dictatorial. Mientras que él proponía que esas mismas reformas, porque él no se opone a la reforma agraria, no es como la oligarquía, ¿no? No se opone a la nacionalización de los recursos naturales, sino que plantea que eso debe hacerse con democracia. Y esa va a ser su línea durante la época de los militares. Por eso es que es el favorito de Morales para suceder, ¿no? El APRA, en el sentido de que asume las reformas, no está en contra de ellas, y lo que plantea es elecciones. Asamblea Constituyente para consagrar las reformas y elecciones a continuación, o sea, sistema político democrático parlamentario. Y bueno, ahí se muere Víctor Raúl. Entonces, el camino del APRA no ha sido un camino de izquierda a la derecha, sino ha sido un camino de la izquierda a la derecha y de la derecha retornos, ya no a la izquierda, ¿no? Pero por lo menos a la centroizquierda. Entonces, es un zigzag la línea política del APRA durante la vida de Víctor Raúl. Al heredarlo, en los años 80, los que pelean, recuerda tú, son Villanueva y Tausen. Así es. Tausen era la convivencia, los cuadros de la convivencia, ¿no? El pensamiento político de la convivencia, Prialé, en fin, los cuadros que han hecho los amarres con la sociedad están expresados en Tausen. Mientras que Villanueva expresa ese giro, pues, ese giro que ha recuperado algunas de las ideas de la época primigenia en el periodo de Velasco. Ese giro a la centroizquierda que hace el APRA está expresado en Villanueva. Entonces Villanueva con el discurso del antiimperialismo del APRA y Tausen con el discurso de la convivencia. 30 años de aprismo. 30 años de aprismo, efectivamente. Ese es el libro que fundamenta la convivencia. Es el libro donde razona Haya sobre abandonar las ideas primigenias del antiimperialismo del APRA y adoptar una nueva línea que será la convivencia. Efectivamente, 30 años de aprismo. Entonces, ahí está clarita la división entre los dos. Y Alan aparece como un seguidor de Villanueva. Alan aparece dentro del equipo de Villanueva, es el joven, ¿no? Villanueva es el veterano y el joven es Alan. Entonces Alan sucede a Villanueva y por eso su primer gobierno es más bien pues un gobierno a la centroizquierda, ¿no? Control de cambios, nacionalización de los bancos, y una serie de inversiones estatales, ¿no? Para mover la economía keynesiana, ¿no? Ujú. Entonces, y todo esto acaba pésimo, bueno, pues se le va la cosa de las manos, interviene Sendero, en fin, todo se revuelve y acaba en el fenómeno de la hiperinflación. Bueno, a continuación, en los años 90, cuando el mundo cambia, ¿no? Porque los años 90 son el hundimiento de la Unión Soviética, el fin del comunismo y la adopción, pues, de la globalización neoliberal. En ese periodo, Alan se vuelve un converso. Regresa a Abandona, la derecha. claro, regresa a la idea de la convivencia, pero como converso, ¿no? Él ha venido de la otra tendencia interna, de la otra corriente que había en el APRA. Él venía de otra opción, de la de Villanueva. Entonces adopta la opción convivencia, la derecha, la globalización neoliberal,
pero con la convicción, pues con la fuerza, con el entusiasmo que le ponen estas personas que han cambiado a mitad de la vida de opciones básicas. Entonces los conversos son los más duros en la nueva posición, ¿no? Tienen que negar pues lo anterior. Entonces se vuelven súper duros los conversos, ¿no? Bueno, ese es su caso, ¿no? Y ya su segundo gobierno es pues la alianza con el Fujimorismo en realidad. No te olvides que su vicepresidente era el almirante y que expresaba ahí pues las fuerzas del Fujimorismo, ¿no? Entonces, el segundo gobierno ya es el preludio del APRA que nos acompaña al día de hoy, una fuerza más de la derecha aliada al Fujimorismo en realidad, ¿no? Antonio, muchísimas gracias por el tiempo y la conversación. Yo creo que va a ser y es un libro muy importante este de El jefe haya la Internacional Comunista y el rompimiento, la ruptura con Mariátegui. Muchísimas gracias y que tengas un bonito fin de semana. De la misma manera, un gusto hablar contigo y me despido con todo tu público. Gracias.